Bueno, ya la tenemos a la señorita Vicky Rains aquí para hablar de Antártida, corazón del océano. ¿Cómo estás, Vicky, en un día distinto? Muy bien, por suerte, sí. ¿Todo sí. bien? Hoy pintó un día distinto. Y viste que Se ve no que te vamos a hacer trabajar el jueves. por todos lados es un día distinto. Mirá el matienzo que trajiste. Esperá que voy a darlo vuelta. Sí, claro. Yo solo se lo quiero... Quiero que la cámara lo lea. Que Bien. quede ahí. Sí, Ushuaia dice no las salmoneras. Sí. Bueno, hoy justo vamos a hablar de animales antárticos. Ah, bueno. Así me que es gusta. pertinente Los salmones no entran en esa categoría. No entran en esa categoría y ojalá que tampoco entren en la categoría de animales de Tierra del Fuego. Así que, Claro. aunque tenemos un par en el canal, que no sea eso a lo que se promueva. Claro. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de animales antárticos? Porque mañana se conmemora el Día del Animal, Gonza. No sé si sabías. No, ¿Tenés algo preparado para tu mascota? Ayer se me perdió. Ayer no, antes de ayer. ¿Y estamos todavía en la búsqueda o ya volvió? No, ya lo encontré. Ah, bien, sí, bien. Está hecho mierda, pobre. Bueno, con más razón, mañana No tenés sé por que... dónde anduvo, pero está destruido. Está como Es- fatigado. ¿Gato? ¿Perro? No, un perro. Ah, ok. Un perro marca perro. Ok, genial. Bueno, los Apareció. mejores perros. Bueno, mañana se conmemora el Día del Animal porque se conmemora a través del fallecimiento de Ignacio Albarracín, que fue el creador de la Sociedad Protectora de Animales en Argentina, Sí. que impulsó la Ley de Protección Animal y que falleció el 29 de abril de 1926. Ah, Así que a claro, partir por de eso. ahí... Como nos gustan los fallecimientos. Te voy a Sí. alejar esto. Gracias. Se conmemora lo del Día del Animal. Entonces, me pareció interesante que conversáramos sobre los animales de Antártida. Porque Sí, uno claro. piensa en pingüinos, hielo, y como que ahí termina un poquito la ecuación. Sí, alguna ballena, supongo que uno piensa a veces. Bueno, en la Antártida hay varias especies que obviamente tuvieron que adaptarse a un clima muy hostil, muy único, con sus particularidades, y obviamente tenemos al pingüino como animal estrella de la Sí. Antártida, que muchas veces se lo ha llamado pájaro bobo cuando en realidad no tiene nada de sonso. No, claro. Y pudo adaptar sus alas para el medio en el que estaba inserto. Entonces las convirtió en aletas Claro, prácticamente. claro. No puede volar, pero se desplaza a una Pero velocidad nada como loco. increíble. La verdad que pueden alcanzar profundidades estrafalarias. Ujú. Y ¿Será tenemos, rico, che? ¿Está mal que pregunte eso? la verdad que no sé, sé que ¿Es varios... una especie protegida igual o no? Es una especie protegida, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Varios Sí. exploradores, obviamente, en sus duros años en la Antártida, terminaron comiendo huevos de pingüino y demás, porque bueno, era la Bueno, única pero fuente de estamos comida que hablando había. de esa época. Exacto, esa Pero época. escúchame, cuando hablamos de pingüino, no hablamos de todos los tipos de pingüino, porque hay como... Hablamos de la mayoría, en realidad Ah. lo que pasa con este tipo de especies es que se van generando como subespecies, ¿no? Podríamos hablar de las orcas. Las orcas, existe una subespecie de orca en la Antártida que se llaman las B1, Ujú. que la orca en particular es una especie que desarrolla comportamientos y patrones, hábitos alimenticios dependiendo de dónde está inserto. Ah, mira. Y es muy loco lo que pasa en Antártida, lo pueden googlear, orcas B1 cazando focas. Desarrollaron Sí. todo un sistema para golpear los icebergs, dar vueltas Es las espectacular. focas. Lo he visto. Es como, Alucinante. una vez vi un video que supongo que es el que más se viralizó, que hay una foca arriba de un pedazo de hielo, que es una plancha de hielo que está flotando, Ujú. ¿no? Hay que decirlo. Y son 4 o 5 orcas que vos las ves que van abajo del agua y de repente es como que pegan un aletazo Sí. justo al límite de la plancha y entonces, claro, como que la dan vuelta, como cuando se te da vuelta la tabla de surf o algo Sí, así, no tipo sé. panqueque, Claro. la dan vuelta. Chao. Y el Bueno, bicho cae al agua. y ese tipo de comportamientos tiene que ver con los ecosistemas. Claro. Tenemos diferentes especies de pingüino, tenemos pingüino emperador, que es también como el logo o el insignia de la Antártida, que además es un animal que pasa todo el año en Antártida, sobre todo en lo que es la... O sea, no podríamos migra. decir la placa glacial más importante, no migra, se queda a pasar todo el invierno ahí. Es Bien. el de Happy Feet, si vieron la película Claro. Happy Feet, ese Sí. es un pingüino emperador. Sí. No estoy segura de que canten tan bien como en la peli en la vida real, pero tendríamos que ir y, Ni zapatean, ir y tampoco. chequearlo. También podemos encontrar pingüinos Adelia, pingüino barbijo, pingüino papúa, varias especies de pingüino, la verdad que son sujetos muy simpáticos. La verdad que sí. Trajimos un par de fotos para compartir con ustedes. Podemos encontrar diferentes tipos de focas, foca de Weddell, foca cangrejera, la foca leopardo, que es bueno una de las focas como más depredador de los más importantes que tenemos en Antártida. La verdad que yo no me gustaría cruzarme con una. Esas también nadan zarpado. Sí, y además tienen una Y- fila de dientes bastante Claro. interesante. ¿Y qué comen, por ejemplo? Pingüinos, sobre todo. Comen pingüinos. Pobre Sí. pingüino. Obviamente comen peces y demás tipos de animales. Y también les traje una imagen de lo que es la red trófica de la Antártida.
para que podamos ver no solo todos los animales que hay por ahí, sino también el rol fundamental que tiene el krill antártico. Que si vieron la peli Buscando a Nemo, ¿viste cuando se lo está por comer la ballena? Que Dory dice, no, las ballenas comen krill. ¡Mirá, krill! Y pasa el krill, digamos, escapando de esa... De la ballena que va abriendo la boca como loco. Exacto. Bueno, el krill es fundamental para la red trófica de la Antártida. Es lo que sostiene básicamente toda la red trófica, que junto con las ballenas se los considera como arquitectos del ecosistema antártico. Bien. Hoy en día está bastante amenazado porque aumenta muchísimo la pesquería de krill y más allá de que se prohibió la caza de ballenas... ¿Qué tipo de animal es? Es un... Ahí tenemos la foto. Es un pequeño crustáceo. Es como un langostino muy chiquitito. Ok, un bichito de mar. Sí. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Bichito. Un langostino mini. Un mini langostino. Creo que todos tienen en su mente los langostinos. Claro. El otro día voy a decir un chivo en el medio de la columna de Vicky. Fuimos con Victoria de Masi a la casa de mariscos. Que nos invitó Diego, riquísimo. Y nos hicieron una tablita con cositas, ¿no? Con centollita, con Bueno, hoy en día el mariscos. krill se pesca para hacer suplementos alimentarios y para también alimentar peces en granjas. Bueno, de alguna forma acá le damos la vuelta a la cuestión de la salmonicultura. Mira. Se pesca krill en la Antártida para después hacer harina de pescado y a partir de eso alimentar a grandes... ¿Y está en riesgo? Está en riesgo. Porque el hecho de que se pesque realidad, no necesariamente está mal. El asunto es cómo, exacto, ¿no? La cantidad, exacto. qué sé Bueno, yo, permitir de eso que se vamos a hablar reproduzcan. ahora un poquito. ¿Cuándo empieza la actividad humana en la Antártida? Básicamente para cazar ballenas y focas, ¿no? A fines del siglo XIX, sobre todo. Habíamos conversado sobre los primeros exploradores, bueno, eran balleneros y foqueros. Claro. A medida que va mermando la cantidad de ballenas y de focas, porque obviamente se les estaban comiendo todas, digamos, O sea, para hicieron hacer un aceite, desastre, sobre claro. todo, y usar la grasa. Claro. Hicieron un desastre, casi llevando a la extinción a las ballenas. Lo que se firma en 1948 es la prohibición de caza de ballenas a nivel internacional. La Convención Ballenera Internacional promueve este documento para que solamente se puedan, digamos, adquirir ejemplares para estudios científicos y demás, Claro. y para lo que son, bueno, costumbres de pueblos originarios, sobre todo en el Ártico, ¿no? Ninguna ballena se puede cazar. Pescar. Con fines comerciales, Está bien. podríamos decirlo así. Pero, digamos, lo voy a poner así medio en criollo. Matar a una que está vieja, ponele, no sé, para estudiarla, es una cosa, es una. Exacto. Y otra cosa Sí. es querer hacer velas de ballena. Exacto. Bueno, hay varios debates ahí en la comunidad internacional, porque hay países que obviamente todos tenemos la imagen esa como de japoneses cazando ballenas, ¿no? Que nos enseñó Greenpeace. Eso existe hoy en día y usan la excusa de la investigación científica, pero muchas veces capturan muchos más ejemplares de los que realmente se necesitan para hacer esos estudios. Así que bueno, se protegen las ballenas. Recordemos que en el 59 se firma el Tratado Antártico y en todas las reuniones anuales que se hacen del Tratado Antártico empiezan a discutir acerca de cómo proteger también el resto de las especies. Así que en el 64 se firma la convención que protege la flora y la fauna. En el 72 se firma lo que va a ser la Convención para la Protección de las Focas. Y cerca de los 80 se dan cuenta de que no alcanzaba con proteger una o dos especies. Teníamos que proteger al ecosistema entendido como algo integral. Así que se va a firmar la convención... Tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica, sí. La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, la CRUMA. Bien, pero se lo sigue llamando recursos. Obvio, se lo Ok. sigue llamando recursos. Y además, dentro del texto de la CRUMA, dice que la conservación se entiende como el uso racional de ese recurso. Bien. Ahora discutamos qué es el uso racional. Claro, claro. Sobre todo en un medio como el mar, como el agua, en donde yo no puedo contar cabezas de ganado como cuentos sobre la tierra. Entonces, por ejemplo, respecto del krill, se estima que existe una masa de determinadas magnitudes, pero anda a chequearlo, no podés ir Uno por contando. uno. Claro, no puedes decir tengo 3.000 cabezas de krill acá Exacto, en se esta hace como pecera. con estimaciones, pero obviamente esto está regulado en esta convención en donde se emiten diferentes permisos de pesca y cantidades de captura. La verdad que está, podríamos decir que está bastante regulado, pero obviamente es un espacio en donde también existe el lobby empresarial de la pesca, sobre Sí. todo de países como China, Noruega, Rusia, Japón, Chile también en menor medida. Que obviamente está constantemente en tensión con el resto de las especies. Recordemos que en Antártida se pescan merluza negra, por un lado, que es el plato estrella de la ciudad de Ushuaia también, Espectacular. y también, Comimos este fin de krill. semana. Bueno, la merluza negra justamente tiene todo un protocolo
de captura. No es que va uno simplemente y levanta un par de merluzas y las vende acá en San Martín. No, claro, bueno, ahí fue el bolonqui que hubo con un barco el año pasado. Exactamente, que había capturado merluzas de un tamaño que no correspondía. El tema de tamaños, etcétera, etcétera. Y pensemos también en esto de la fragilidad del ecosistema, ¿no? Hoy en día vemos un montón de ballenas, por suerte, en el canal Beagle. La verdad que cotidianamente, tal vez cuando vos y yo éramos chicos, no era tan común ver ballenas. Sí, es verdad eso. Y es justamente porque especies, podríamos decir, tan longevas como las ballenas, toman varios años en la recuperación. Entonces estamos hablando de que si en los 50 se prohibió la caza de ballenas y demoró unos 70, 80 años en recuperarse nuevamente esa población. Pero ahora nos estamos comiendo su comida. Entonces empiezan otros nuevos desafíos para la preservación de la especie. Claro. Y también compiten con barcos. O sea, hoy en día hay muchísimos más barcos que hace 80 años en el mar, entonces también eso va alterando el comportamiento que tienen las ballenas. Pero bueno, no nos quedemos solo con las ballenas porque también tenemos peces adaptados al frío, que esto te va a volar la cabeza. El pez de hielo tiene proteínas anticongelantes en la sangre que le permiten básicamente no congelarse bajo el agua. Y también tenemos en tierra firme muy poquitas cosas, algunos ácaros como si fueran insectos, podríamos decir, y algún que otro musgo, líquen y alga, que pero también eso es poquito. La verdad que dentro de lo que es el ecosistema antártico, sí, no es lo que predomina, podríamos decir. Claro, o sea, lo que predomina en términos de vida está relacionado al agua, más que nada. Sí. Y me imagino que hay un par de aves migratorias. Sí, aves enormes, divinas, todo tipo de albatros, petreles, gaviotines, escúas, que es también la que come los huevos de pingüino, la vemos ahí en Happy Feet también. Esto en cuanto a los animales que son autóctonos, que pertenecen al medio. Claro. Pero Argentina siguió el legado de Otto Nordenskjöld, que lo hemos conversado en otras columnas, el que fue en 1902 en la expedición sueca junto a Sobral. Ellos también llevaron 2 jaurías de perros, que los perros les ayudaban mucho en términos de trineos. Y la Argentina, además, hacia los 50, va a desarrollar una raza de perro polar argentino, que era una cruza de husky siberiano, malamute de Alaska, perros de Groenlandia y spitzes de Manchuria. O sea, los perros más copados que había, los más titanes. Sí, los mezclaron y crearon esta nueva raza que se la llamó el perro polar argentino. Mirá. Esto fue gracias obviamente a la iniciativa de Hernán Pujato, que había estudiado cómo poder generar medios de transporte, diferentes herramientas que pudieran acompañar a las expediciones. Empiezan a desarrollar estas razas y tenemos a un pionero de la ciudad de Ushuaia, también siendo protagonista de esta historia. Él es Gustavo Giró Tapper, que obviamente todos conocemos el Centro Invernal de Tierra Mayor. Bueno, Gustavo Giró fue también uno de los impulsores de esta raza y su perro Poncho fue el más popular, podríamos decir, de esta raza, que en el año 1962 hicieron una expedición, Gonza, de 5 meses en el invierno polar, de mayo a octubre, hicieron 2.000 kilómetros en trineo. Ahí vamos a ver un par de fotos de... Y estaba Gustavo con los ropes. Está Gustavo o solo con ese, ¿no? Poncho era uno de los tantos. Era uno, ahí vemos todo el trineo, la verdad que es era la lógica de perro, digamos, de trineo tirado por perro. Exacto, así es. Y también fue el primer perro que saltó de paracaídas en la Antártida. Poncho, estaban haciendo unos simulacros de rescate, la verdad que estaban preparadísimos. Bueno, ni pobre perra, pensá que la pasaban joya ahí. Pero lo tiraron del aire. Sí. En un paracaídas. Así es. Mirá. Un perro totalmente preparado para rescate. Y con otros 2 perros más fueron los primeros perros en saltar en paracaídas. Y me imagino que con esas mezclas de las que vos hablás, claro, es un perro con una capa de grasa, de pelo, de músculo, de no sé qué, que se la rebancaba. Sí, es casi un oso. Bueno, hablando de osos, este es un buen momento para erradicar un mito. No existen osos polares en la Antártida. No. Los osos viven en el hemisferio norte y los pingüinos viven en el hemisferio sur. Esa es la principal, si querés, aporte. ¿No hay pingüinos en el norte? No hay pingüinos en el polo norte. Ese dato no sabía. El de los osos polares sí. Mucha gente cree que hay osos polares también en la Antártida. Estaría bueno, pero no, la verdad que no hay. Claro. ¿Y el perro? Hoy en día no tenemos perros. Claro, ¿qué pasó con los perros? Bueno, como te venía contando, se generaron diferentes instrumentos para proteger a los animales que viven en Antártida y en áreas subantárticas. En los 80 se firma la CRUMA, se generan diferentes medidas que establecen, por ejemplo, acá hay una colonia de pingüinos, bueno, no se pueden acercar a tantos metros, hay que proteger determinadas cuestiones, ya no se pueden acercar a los nidos. Y eso con el resto de las especies, se empiezan a identificar cuáles son los lugares en donde anidan, por ejemplo, y demás, y cuando se empieza a regular el turismo, en los 90 también,
empieza a ser muy necesaria esta medida, sobre todo para que no llevaran cosas nuevas a la Antártida que pudieran vulnerar el ecosistema. Entonces, cuando se firma el protocolo ambiental al Tratado Antártico, que es el Protocolo de Madrid, se establece que no podía haber especies exóticas. Argentina entonces presenta un documento diciendo, mirá, el perro polar está hace 40 años en la Antártida, no tiene las barreras inmunológicas para volver a continente. Bueno, verán ustedes cómo lo resuelven. La verdad que no fue, digamos, no prosperó este pedido de Argentina y tuvieron que llevarse los perros. Primero, en 1991 se llevaron 22 perros de la base General San Martín hacia el campamento que tiene Gendarmería en Puente del Inca, en Mendoza, para ver si podían llegar a instalarse ahí. Obviamente esos perros después no se pudieron como seguir reproduciendo exitosamente. Y después se trajeron los últimos 13 acá a Ushuaia, que estuvieron justamente también con Gendarmería y también recibidos por parte del equipo ¿En qué de año? La familia Giró. ¿O en qué década? Esto en la década del 90. Ok. Porque el protocolo entra en vigor a partir del 98, así que le dan ese tiempo a Argentina para que retire los perros. Te pregunto, no sé si, pero el Polo Norte no era una opción. Alaska, ponele. Digo, para que el perro siguiera existiendo, quiero decir. Claro, y habría que haber hecho las medidas, digamos, pero bueno, Argentina lo llevó a lugares que tenía Argentina. Claro, es cierto, porque eran nuestros perros. O sea, sí. ¿Ninguna otra nación tenía este perro? No esta raza que había desarrollado Argentina. Sí, muchas veces llevaban perros, por ejemplo, de Groenlandia, perros de Malvinas, como fue el caso de la expedición de Sobral, que pasaron a buscar perros por Malvinas y por Groenlandia, pero lo que terminaba pasando con estos perros, Gonza, que son muy particulares, es que cada raza también reconoce como las diferentes actitudes que va generando, y Sobral, por ejemplo, en su libro relata cómo se peleaban entre jaurías, entre la de Malvinas y la de Groenlandia. Mirá. Son perros muy territoriales, con rasgos de liderazgo muy, muy marcados, y que sobre todo tienden a pelearse mucho entre ellos, ¿no? Como todo gran líder de ese tipo de manadas, la verdad que termina teniendo peleas muchas veces mortales entre estos perros porque, bueno, se pica la cosa. Sí, son re territoriales. Mirá vos. Así que, bueno, tuvimos que retirar a esos animales y quería compartirles algo que me pareció muy hermoso. Y, perdón, ¿fue el único de los exóticos o había algún otro tipo de animal? No, ese fue el único de los exóticos que se retiró, que por lo menos Argentina tuvo que hacerse cargo de retirarlo, que obviamente cumplían una tarea logística los perros en Antártida, ¿no? Tal cual. Tenían un sentido, no era simplemente para acompañar a quienes estaban ese año en la base. Claro. Pero bueno, quería compartirles algo que a mí me genera mucha ternura. Yo siempre fui muy perrera, hoy en día tengo un gato, tengo un perro a la distancia, pero quiero mandarle un saludo en este Día del Animal. Bueno. Y compartir con ustedes las palabras que escribió, que en realidad comparte Giró, que fueron utilizadas por Lord Byron también para su perro, en donde, a modo como de epitafio, le dedica estas palabras a su perro Poncho en su fallecimiento en el año 1978. Vivió 17 años, Poncho. Bien. Longevo. Y Gustavo Giró así se despedía. Aquí descansan los restos de un ser que poseía belleza sin vanidad, fuerza sin insolencia, coraje sin ferocidad y poseía todas las virtudes del hombre sin sus vicios. Este elogio, que sería un halago sin sentido si estuviera escrito sobre cenizas humanas, es simplemente un justo homenaje a la memoria de un perro. Qué grande, muy bien. Así se despide Gustavo Giró de su gran compañero y sobre todo el rol que tenían en términos de humanizar a la gente que pasaba sus inviernos en Antártida. Los perros los mantenían a flote, recibir los cachorros, tienen que educarlos, debe ayudar jugar. En un contexto así también, ¿no? Porque bueno, que es como un peluche en algún punto, ¿no? Después crece y se pone más complicado, pero... Sí, pero te mantiene al día, ¿no? Claro. Y el hecho de ir pasando los días, asegurar que coman... Me imagino eso, que te obliga a una rutina también, Exacto. Ese tipo de cosas. Sí, así que bueno, hoy en día no podemos tener perros, por suerte se conservan todo tipo de especies en Antártida, pero también es muy importante empezar a ver un poquito cómo son las tensiones entre la actividad comercial, que se dedica a la extracción de recursos naturales, que es la pesca, y otro tipo de actividades como el turismo. Porque algo que se vio bastante esta temporada es que
a la par de los cruceros se iban viendo en la superficie diferentes buques pesqueros que tal vez otras temporadas no era tan frecuente se cruzaban. Que vos te cruzaras. Exacto. La idea también es conservar como esa pristinidad y eso de decir, che, soy el único que está acá. De repente aparece un barco rojo con unas gaviotas volando alrededor. Exacto. Y una baranda. Unas luces bastante misteriosas y después tal vez claro. los turistas se preguntan, ay, ¿por qué no estamos viendo tantos animales? Claro. Y porque les estamos comiendo la comida, básicamente. Claro. Entonces hay que, desde mi punto de vista, empezar a analizar eso más allá de que es pesca permitida. Estaría bueno empezar a preguntarnos, bueno, ¿hasta dónde vamos a seguir consumiendo esos recursos que se cree que son renovables, pero en realidad lo que hay que permitir es la capacidad de renovación y de resiliencia que tiene la propia naturaleza. Las vedas y ese tipo de cosas sirven para eso, ¿no? Exacto, así que bueno, esperemos que se pueda seguir trabajando en la conservación de la Antártida, sobre todo de sus especies. Hoy en día Argentina y Chile tienen una propuesta de un área marina protegida que lo que haría es reforzar un poco las medidas de protección, sobre todo en lo que es la península antártica, porque ahí vemos cómo se solapan todas las áreas de alimentación de las principales especies, ya de ballenas, de focas, de pingüinos y de aves, y cómo se está solapando con las áreas de pesquería de krill. Vicky, gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos ¿en cuánto? ¿En 2 semanas? Nos encontramos la próxima, sí. Vicky Rains, Antártida, corazón del océano, hablándonos de, en este caso, los animalitos que tenemos en el continente antártico. Ya